Queda bastante claro, crece el escándalo por el caso Convenios, mientras las fiscalías de Arica y la Araucanía anunciaron también investigaciones por traspaso de recursos a fundaciones. El ministro de Justicia descartó que el gobierno hubiese conocido antecedentes con respecto al caso de Democracia Viva con antelación a que fuera hecho público por el medio digital regional Timeline. Para hablar de este tema, nos acompaña hasta ahora la diputada independiente por Antofagasta, quien fue una de las primeras autoridades en alertar sobre este tema, Giovanna Ahumada. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes. Ayer, para hacer un poquito de memoria a quienes nos ven a esta hora, porque han pasado muchísimas cosas en solamente 2 semanas con respecto a este caso, el presidente Boric aludía a un oficio enviado por usted, que eso fue cuando el gobierno empieza a tener información con respecto a la situación de Democracia Viva y eventuales irregularidades. Después el ministro Cordero hablaba de una cronología de hechos que hizo el presidente y no es que supiera la primera plana, digamos, del Ejecutivo, sino que este oficio fue enviado al Ceremi, ya renunciado, Ceremi de Vivienda. 2 preguntas en una. Este oficio se envía al ex Ceremi de Vivienda, Carlos Contreras, y también cuál es la información que usted ha manejado y lo que de alguna manera concluye con todo este tema. Sí, bueno, efectivamente este oficio va al Ceremi de Vivienda en Antofagasta, pero después de los dichos del presidente y al darnos cuenta, ¿cierto?, que él habla de mi oficio, habla también de la información que se tiene, producto del medio Timeline que levanta esta información ya como públicamente, pero en la intervención el presidente también nos dice que antes de que se supiera, él tenía ya información. Entonces yo creo que los dichos del presidente son los que generan hoy día dudas. ¿A Puesto usted no le que convence la explicación el día de hoy? ¿O ayer en la tarde, digamos, del ministro Cordero? no, porque al final lo que está haciendo el ministro Cordero es prácticamente entregarnos una traducción de lo que dijo el presidente, y cuando uno lo escucha nos queda claro que él efectivamente, porque él dice, nos enteramos, entonces cuando tú hablas de nos enteramos te estás incluyendo en esta recepción de información. Claro. Y eso es lo que hoy día causa dudas, porque... Y déjeme complementar eso. Hoy día la ministra vocera de Gobierno entraba en el detalle de eso ante la pregunta, el no se enteramos. Aquí podemos estar hablando de una cosa, pero es bien relevante para quienes nos ven a esta hora y por eso la conversación con la diputada Ahumada. Dice, no se enteramos. La ministra vocera de Gobierno dice, ya hace una diferencia entre lo que puede ser el gobierno como un todo y la moneda, Palacio de la Moneda, Ejecutivo, primera línea, en términos de que el gobierno se entera de esta información a través de su oficio, pero al Ceremi de Vivienda de Antofagasta en este caso. O sea, que no llegó a Santiago, por así decirlo, la información y que solamente se enteran cuando esto estalla con la publicación de Timeline. ¿A usted, vuelvo a la pregunta, le convence lo que es el detalle ya más específico de la explicación? No, por supuesto que no me convence, porque hay Tampoco, que ya. tener en claro que en un principio el presidente fue muy específico. Nos enteramos de la publicación del medio regional y de ahí en más actuamos. Ahora está diciendo que antes, que entre, que mediante, y peor aún, hay que recordar lo que dijo en este caso el senador Latorre, quien dice que el día 6 de junio él se reúne con las personas que estaban de alguna manera directamente involucradas y que eran parte del Claro, no una partido. reunión Es telemática. también cercano y directo, ¿cierto?, con el ministro Jackson, con el señor Crispy también, ¿cierto?, cercano y que hoy día también trabaja en el segundo piso. Entonces, esas cosas son las que a uno le generan duda. ¿Cómo es posible que el presidente, o más bien alguien muy cercano a él, no tuviera el conocimiento después de estos dichos? Déjeme ver al tema del oficio, diputada. ¿A usted le llega una denuncia? ¿Es la misma que los funcionarios de la Asociación de Funcionarios del Servio o es otra denuncia que usted toma como representante de Antofagasta en este caso y luego solicita información al Ceremi de Vivienda para aclarar si efectivamente tenía vicios de irregularidad o no? Es la misma información, es más bien el correo que se le envió a la ex Natalia subsecretaria de Roja. Vivienda, Perfecto. exactamente, y ese correo es muy detallado, entrega bastante información y producto de aquellos antecedentes, el día 5 de junio que yo recibo esta información, después de analizarla junto con mi asesor legislativo, es que tomamos la decisión del día 7 de junio de enviar el oficio, pidiendo información más bien detallada, principalmente con esta Fundación Democracia Viva. Claro, porque es el conducto regular. Recursos, cómo se entregó, todo.
Ya, todos los detalles que se han ido conociendo y que justamente uno al tener los detalles, aquí hay una investigación, recordamos, de la Fiscalía Regional y va a haber pasos a seguir, pero desde las mismas autoridades de gobierno y vivienda y urbanismo han dicho aquí claramente hay vicios de. Eso es un punto que hay que tomar en consideración. Ahora, usando el conducto regular, diputada, usted envía este oficio, solicita información al Ceremi. Ahora, dentro de esta carta que llega de los funcionarios del Servio con respecto a las relaciones de militantes de Revolución Democrática, ¿a usted le daba algún grado de, ¿cómo decirlo?, desconfianza en términos de que a quién le estaba solicitando la información, que era justamente el Ceremi, podría tener algún tipo de involucramiento en este caso? Bueno, yo creo que también era una prueba de fuego, ¿cierto? Saber que si es que desde la Seremía, y en este caso el Ceremi que estaba involucrado, iba a responder, cosa que hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta al oficio. No ha tenido respuesta hasta el día de hoy de la Seremía de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. Antofagasta, exactamente. Y en vista y considerando de los documentos que acompañaban este correo también, obviamente que era preocupante porque aquí uno entendía la relación o el círculo estrecho y cercano que había entre todos los involucrados, que no era menor por lo demás. Usted lo vio como prueba de fuego, o sea, entendiendo sus palabras, usted tenía, voy a decirlo en estos términos, poca esperanza de que se enviara la información que usted había solicitado por parte del Ceremi, ex Ceremi a esta altura. Claro, era probable, pero yo también tenía la esperanza de que al hecho de enviar, ¿cierto?, el oficio iba a generar también una reacción al menos. Quizás no la respuesta inmediata, pero sí que esto generara un movimiento de acción, de dar respuesta, porque, insisto, nosotros estamos hablando hoy día de mi oficio, que me parece muy bien, pero no podemos olvidar que lamentablemente acá hubo una voz de alerta durante mucho tiempo de los trabajadores que fueron invisibilizados, no fueron escuchados. Ellos estaban levantando alertas con respaldo y lamentablemente nadie, ni dentro de la Seremía, ni tampoco la subsecretaria, y de ahí en más, porque hasta el día de hoy nadie ha dado respuesta, han sido capaces de tomar en consideración una denuncia tan delicada, tan importante y tan grave que hasta el día de hoy vemos que tiene muchas más aristas y hoy día siguen sin respuesta. Sí, eso es bien interesante, porque dentro de todas las aristas múltiples que empiezan como una bola de nieve, aunque suene medio cliché de este caso y estos casos, se nos va perdiendo también lo que es el origen y viene desde la denuncia de quienes están en el lugar, pues, quienes están en el sistema público que finalmente termina con, no de parte de ellos, digamos, pero denuncian lo que puede ser el amiguismo y que termina eventualmente, yo lo pongo en condicional, porque hay investigación en traspaso irregular de fondos públicos, digamos, con empresas o con fundaciones que tienen un giro en el Servicio de Impuesto Interno un día después de que ya se había adjudicado los dineros. En ese sentido, hay denuncia en un sistema, y ahí le quiero hacer la pregunta, diputado Humada, que tiene varios vicios para que se den este tipo de situaciones. ¿Cómo lo ve usted? Al principio no se tomó en cuenta la denuncia desde el organismo directo de los funcionarios. Finalmente, esto explota porque un medio digital en Antofagasta presenta la información. Así es, yo creo que hoy día esto nos demuestra todas las falencias que tiene el sistema, también para los propios trabajadores para poder denunciar de manera tranquila y para que además sea efectiva. Y por otro lado, las falencias que tiene el sistema a través del Estado siendo un mal administrador y fiscalizador de los recursos, que eso también es gravísimo. Y es ahí donde también tenemos un retraso en la toma de decisiones, porque pudiéramos estar hoy día trabajando legislativamente en esa línea, así como lo hicimos en su momento, o tratamos de hacerlo en su momento por el tema de seguridad. Y eso no ha sido convocado. Acá no abordando la emergencia habitacional, lo apuntaba ayer en la sesión especial del Senado el ministro Carlos Montes, que le daba pena tener que estar abordando este tema, que había que abordarlo, decía, pero podría estar usándose este tiempo para abordar la emergencia habitacional que se vive en Chile. Exactamente, y por eso debiéramos generar cambio, estar trabajando en esa línea. Nosotros hicimos una invitación hoy día, yo como diputada de Avancemos Chile, porque es importante unirnos de manera transversal y sumando al Ejecutivo quien hoy día puede ponerle urgencia, suma urgencia, discusión inmediata a un proyecto, y desde el Congreso podemos hacer un trabajo legislativo enfocado en estas urgencias, pero no lo estamos haciendo. Entonces seguimos
colocando, ¿cierto?, cambiando las prioridades, las cosas importantes. La gente necesita respuesta, necesita transparencia, y es por eso que debemos trabajar en esa línea también, Claro. y no lo estamos haciendo. ¿A su juicio se está centrando la discusión en el Parlamento, en las responsabilidades políticas de este y otros casos? ¿Solamente, exclusivamente? O sea, se está hoy día enfocando en esa línea, porque además, en vista de toda la información que ha llegado y todo el cambio, el vuelco que ha tenido esta primera denuncia, digamos, con todo lo que se ha sumado, los cambios de discurso, los cambios de información, por supuesto que acá hay costos políticos que se deben asumir, uno lo quiera o no. Pero por otra vía también debemos trabajar y avanzar en buscar la mejor fórmula de solucionar este tipo de situaciones para que no vuelvan a ocurrir. No puede ser posible que estemos viendo hoy día un Estado que no es capaz de administrar los recursos, que tiene los recursos para solucionar muchos problemas y que lamentablemente lo vemos acá, están siendo entregados a algunas organizaciones que no cumplen con lo que se necesita para dar respuesta a gente vulnerable que hoy día sigue esperando respuestas. Sí. En este caso, Democracia Los Viva, que usted... compromisos. Sí, sí, por supuesto. En este caso, que usted maneja, lo estamos comentando justamente enfocado en Democracia Viva, nuevamente lo reitero, desde el gobierno se menciona de que sí se han asumido responsabilidades políticas y eso ha significado, por un lado, la salida del Ceremi correspondiente, también una investigación que hay ahí de todas maneras, y de la subsecretaria de Vivienda, en ese sentido. ¿Usted cree que llegan hasta ahí las responsabilidades políticas? No, por supuesto que no, porque eso fue en el principio, cuando no teníamos la historia completa, y esta historia aún no acaba. Entonces, por supuesto que hoy día las responsabilidades crecen y hoy día ya no es la subsecretaria, no es el ex Ceremi. Hoy día están en jaque nuestros ministros, ya sea de Vivienda y el ministro Jackson también. ¿Y por qué ambos? Porque hoy día lamentablemente están los dos involucrados en las responsabilidades de acuerdo a toda la información que que hemos podido hoy día recabar y que todo el mundo tiene. Ahora, ¿qué tipo de involucramiento, le pregunto, de estos dos ministros que usted dice, diputada? A ver, primero porque es la cartera y el ministro Montes es responsable de esta cartera, independiente que él ha tratado, ¿cierto?, de dar respuestas, de hacer su trabajo, de buscar la investigación. Pero no olvidemos los dichos del presidente, o sea, ¿él tuvo información o no la tuvo? Si la tuvo antes o la tuvo el senador Latorre, o sea, el presidente o alguien cercano no tuvo esa información, el ministro Montes no se le informó en su debido tiempo, ¿dónde está la confianza entonces de parte del presidente? Esas dudas hoy día están. Entonces, por eso yo insisto que acá, en la medida que se tiene mayor información, hay mayores responsabilidades políticas también. Sobre ese tema de la información, diputada Ahumada, ¿usted ha tenido otro tipo de denuncias de otros casos similares o desde el traspaso de recursos del Estado a organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, además de Democracia Viva, en Antofagasta, en la región? ¿Hay problema? Ahí sí. ¿No? ¿Me escucha ahí? ¿Diputada? Sí. Ahí sí. Sí, se nos fue la, Se nos fue la comunicación. señal. ¿Le repito la pregunta? Ya. Perfecto. Si ha tenido otro tipo de información de casos similares con características de alguna manera bastante parecidas a lo que es Democracia Viva. Sí, bueno, la verdad es que se han nombrado varias, ¿cierto? Procultura entre ellas también, que no tenía el giro, en fin, Independiente que lleva mucho tiempo, por ejemplo. Pero yo creo que hoy día también hay que tener cuidado cuando se habla de las fundaciones, porque hay muchas también que cumplen su rol. Yo creo que acá debemos enfocarnos en hacer diferencias y en buscar aquellas fundaciones que en su origen, y que son muy nuevas por lo demás, solo se han dedicado a temas políticos y justo hoy están recibiendo recursos para realizar otras labores a las cuales nunca se han dedicado. Muchas de ellas, y en este caso, fueron partícipes, ¿cierto?, del proceso inclusive del apruebo, es decir, de campañas políticas. Y yo creo que ahí es donde se debe enfocar. Más que en la región, hoy día esto ya no es solo en la región de Antofagasta. Entonces yo creo que ahí debe estar el enfoque y sobre todo en recuperar los recursos.
que eso yo creo que es lo más importante también. No podemos olvidar que es necesario recuperar los recursos. Diputada Giovanna Ahumada, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, diputada, y conversar con nosotros hasta ahora. Que esté muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.